a esta sesión de videoconferencias de formación prospectiva internacionales. Esta vez tenemos verdaderamente no solo ponentes de lujo, sino ponentes que nos van a hacer reflexionar desde el primer momento en que van a presentarse. Nunca hasta ahora había sucedido. ¿Cuánto tiempo la humanidad ha vivido culturas rotas por causa de ideologías poderosas que las disfrazaban en la borrosidad? Ese tiempo se acabó. Ahora podemos enfrentar nuevas emociones, perseverar en caminos diferentes y superarnos como pueblos. La visión andina y la visión oriental son el verdadero encuentro de dos mundos, del pasado que ahora nos abren la puerta a visiones de futuro. Toca una turbulencia para enfrentar, pero un mar en calma no hace experto a un marinero. Nunca más el retroceso, sí el empoderamiento. Aprendamos de nuestros ancestros, tal vez ese ha sido su legado oculto por la imposición de los imperios. Una memoria que no es un archivo de fotografías, sino una colección cambiante de posibles ideas. Atendamos con cuidado estas reflexiones que rompen paradigmas establecidos, que nos sacan de la caja para cambiar nuestra actitud y nuestro modo de pensar. Reflexionemos sobre el momento sintiente, ese que nos conduce a la conciencia. Aquí vamos a resaltar la importancia del presente, la conciencia que hay dos cosas que no se pueden hacer en este momento, las de ayer y las de mañana. La conciencia del aquí y del ahora para poder entender que somos producto del pasado, pero seremos proyecto del futuro. Penetremos en rutas no solo de cambios, sino de espiritualidad, donde las emociones no sean agitación, sino guía para el futuro sobre cómo las cosas pueden ir de interacción sublime entre todos y en nuestra propia región. La prospección es la llave para metabolizar el pasado y el presente hacia la proyección del futuro. La mente no es bodega de conocimientos, sino una máquina de predicción. Lo que hagamos en el futuro los seres humanos tiene que ver con 4 elementos: la historia, la genética, los estímulos presentes e impulsos actuales y las emociones. La herencia está en el pasado, que ya es historia, para construir el futuro, que es un misterio, pero la conocemos en el hoy. El hoy es un obsequio, por eso se llama presente. Gracias, Lucio Henao, gracias, Mari Sierra, por este regalo que nos van a dar ahora. Y bueno, pues presento primero al maestro Lucio Henao Vélez. Él está desde la Universidad del Envigado en Colombia y es director de Proceres en Prospectiva Estratégica. Su formación de origen es Economía Industrial de la Universidad de Medellín y estudió una especialización en Prospectiva Organizacional en la ESUMER. Ha sido asesor ya fácilmente de más de 40 proyectos diversos sobre prospectiva y otras áreas, y docente de más de 14 cátedras en diferentes instituciones educativas. Ahora mismo presente desde la Universidad del Envigado. Es miembro de la Junta de Gobierno de la World Future Studies Federation y tiene diversas publicaciones. Entre ellas nos ha honrado con 2 cuadernos de pensamiento iberoamericano editados por DEGAPA UNAM aquí en el Seminario de Estudios Prospectivos. Coautor también con publicaciones como Planeación Prospectiva Estratégica de carácter internacional y además es miembro del comité editorial de la revista IAPEN del Instituto de Administración Pública del Estado de México y sin duda un reconocidísimo experto en prospectiva territorial. Pero de todo este currículum, lo que más nos honra es tenerlo como amigo y siempre seguir sus sabios consejos. Adelante, por favor, maestro Lucio Henao. Primero que todo, yo quería saludar a la doctora Guillermina en la Universidad Nacional Autónoma de México, como la gran
decana de la prospectiva en América Latina y una excelente amiga, y a quienes la acompañan allá en la Ciudad de México en este Seminario Internacional de Formación Profesional Prospectiva, a la doctora María Sierra y a todos los aquí presentes en la Universidad de Envigado. Y ahora vamos a iniciar entonces en este tema que nos trae hoy como el pensamiento andino de futuros. Este pensamiento andino de futuros tiene un enfoque bastante complejo y obviamente es un proceso de investigación-acción. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí, adelante. Sí, bueno. Ok. Esta investigación, acción es adelantada por procesos hacia encontrar cómo desde nuestros ancestros enfocaban el tema del futuro. Y entonces lo vamos a partir en tres partes: una pequeña introducción histórica, una segunda parte donde hablamos del pensamiento circular o en espiral que se puede detectar en muchos de los ancestros americanos y de otras partes del mundo, y después entramos a plantear un método que estamos proponiendo que se llama el método de Deep Sight o Kimnaida, que es una mirada profunda o el camino del conocimiento, y es una propuesta. Y terminamos con su aplicación en un paradigma que queremos apoyarnos para hablar de que hay que montarnos en el mandato del buen vivir. La siguiente entonces, nosotros vamos a hablar y vamos a introducir este tema. Perdón, yo hago una pequeña, me decís cuando pase allá. ¿Sí? Nosotros vamos a introducir la siguiente, vamos a hablar ahora del pensamiento milenario. Y en eso buscábamos por allá 700 años antes de Cristo, que hablaba Sun Tzu de un arte. Y él se refería obviamente en ese tiempo a los enemigos y a ti mismo. Si tú conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temas el resultado de 100 batallas. Pero si tú te conoces a ti mismo, pero no conoces al enemigo, por cada batalla ganada perderás otro. En cambio, si no conoces al enemigo ni te conoces a ti mismo, perderás todas las batallas. Es decir, nos llamaba acerca del arte de conocer. Y básicamente lo que vamos a buscar nosotros, el arte de conocer para enfocar el pensamiento andino de futuros. La siguiente, por favor. Allí, entonces, nosotros vamos a hablar acerca de otro tema. En este vamos a hablar de los ancestros milenarios. No me voy a remontar mucho, me voy a remontar de que el hombre pudo aparecer sobre la faz de la Tierra hace 150.000 años. Y vamos a saltar de que posiblemente nuestra América continental e insular fue habitada aproximadamente por 4 grandes migraciones. Una migración que pasa por el estrecho de Bering hace aproximadamente entre 15 y 20.000 años, otra migración que pasa por la Patagonia o por la Antártida, estas dos en la época glaciar, la última entre 20 y 25.000 años, y un par de migraciones que se dan alrededor, una desde las islas Filipinas o las islas del Pacífico, y la segunda a través de Europa, por los países escandinavos, hacia la Groenlandia y la nueva tierra de Canadá. O sea que estamos hablando que América tiene una historia poblacional alrededor de unos 15, 20.000 años, para ser bien próximos a tener una idea. En esto podemos decir que cuando buscamos vestigios, podemos encontrar en el norte de Lima, en el Perú, una ciudad que se llama Caral, en el Valle del Sucre, de aproximadamente unos 5.000 años.
3000 años antes de Cristo, en donde ya ellos tenían edificaciones circulares, un ordenamiento territorial, y al lado, en la parte del fondo, como ven aquí en el slide, Caral tiene al fondo el Valle del Sucre, que era su alimentación y su agua. También está Tiwanaku, que queda al oriente del lago Titicaca en Bolivia, que aproximadamente puede tener 3600 años, y algunos se atreven a decir que puede ser tan antigua como Caral. Lo que pasa es que en la época de la cerámica los vestigios son muy pocos. Buscamos allí y encontramos un pueblo. Encontramos un pueblo de los Chipayas, que aún sobreviven hoy, en el año 2018, en las islas de los Uros, en el lago Titicaca y en el pueblo de Chipaya, en Bolivia. Entonces, con ellos entramos a tratar de mirar y encontrar cosas. ¿Qué tratamos de buscar? ¿Cómo veían el futuro? Cuando buscamos cómo veían el futuro, nos encontramos con el pensamiento circular, el pensamiento en espiral. Y allí es donde pasamos a un concepto. Este concepto es el concepto de el Pacha. La Pacha es un concepto y es un aforismo andino. Es muy impresionante y muy fuerte y es totalitario. Es la visión del todo, es la síntesis, en resumen, del todo. El pensamiento andino, el universo es una totalidad viva, no se entiende en ninguna de las partes del mundo, separadas o independientes del todo, o de la Tierra, o del universo. Es un concepto complejo integrado del tiempo, a la vez del espacio, a la vez el movimiento y a la vez el universo, sin posibilidades de fragmentarlo, ni ser dividido por separado. Es una gran diferencia que tenemos allí con respecto a el pensamiento occidental. Es el cosmos en su devenir infinito y eterno. Es el reflejo de la alteridad de nuestros ancestros en forma múltiple. Es muy común escuchar el concepto, el vocablo Pachamama, refiriéndose a la madre tierra, a la naturaleza o a la diosa de la naturaleza. Pero Pacha es el concepto holístico más completo. Es de gran alcance, pues cuando es confinado con diferentes afijos y sufijos que pone un efecto articulador dialéctico. Cuando escuchamos del Anampacha, el Anampacha se refiere al mundo de arriba, al mundo de los dioses, el mundo que viene de atrás, el mundo de las promesas, el mundo de los propósitos. Cuando hablamos del Ucupacha, hablamos cuando hablamos del Caipacha, es donde vivimos, donde estamos, donde nos pertenece todo por siempre y jamás, donde lo buscamos. Y cuando hablamos cuando hablamos del Ucupacha, hablamos del mundo subterráneo, hablamos del mundo de nuestros ancestros, hablamos de nuestra vida pasada. Esto es un concepto que es circular, en espiral, continuo y permanente, de tal manera que asociamos al pensamiento andino de futuro del Pacha el símbolo infinito, de tal manera que haya un permanente ir y venir. Como ven aquí, nosotros queremos compararlo. Ese pensamiento de que el pasado está adelante y el futuro está atrás, que es el Kimnaira, y esto se desdobla en un aforismo, en una forma dialéctica, en el aquí y el ahora, en lo único que existiremos, pero realmente lo mete allí en una forma contenciosa, la forma de ver el tiempo y el espacio complejo y sobre todo dinámico en una eternidad, valiéndose de todas las teorías que hay hasta ahora en forma relativa, en forma compleja y en forma dinámica. Pero nosotros lo que queremos introducir aquí es tumbar el paradigma del tiempo occidental. El paradigma del tiempo occidental es el tiempo lineal y donde el pasado está atrás, el presente está aquí
y el futuro es el más allá. Y a medida que vamos actuando, se va perdiendo el pasado. El pasado no sirve, eso es basura, y nos convertimos en unos consumidores, además de bienes y servicios, consumidores de tiempo, con tiempo que desperdiciamos, tiempo que se vuelve que ya no sirve. Los incas llegaban a alguna parte, aprendían la cultura de los chibús, de los chachapoyas, de muchos otros, y sobre ellos construían su imperio y evolucionaban en conocimiento, evolucionaban en vida, evolucionaban genéticamente y evolucionaban, no destruían tiempo, acumulaban tiempo, generaban tiempo. Este concepto es perverso y llevamos muchísimos años pegados en el concepto cartesiano del tiempo, donde lo que pasó ya no sirve para nada. Llegan gobernantes y dicen el pasado cuatrenio ya pasó y no sirve para nada, y lo destrozan. Llegan gerentes y dicen hay que hacer cosas nuevas, lo que se hizo anteriormente no sirve. Y esto es perverso, esto es gravísimo. El pensamiento Quinaira, el pensamiento andino de futuro, se basa en una pulsación, y es lo último que acaban de descubrir los físicos, y es que el universo pulsa, y el sistema gravitacional es continuo y es pulsar. En el siguiente, entonces, vamos a hablar acerca para poder introducir el método de prospectiva, de una cruz que se encuentra en Machu Picchu y que está dibujada en Tiwanaku, que se llama la Chacana. La Chacana no es una cruz cristiana, es una cruz con 16 puntas o muchas líneas con muchos colores y que representan muchas cosas. Y es que el pensamiento andino es trilógico. Todo es 3 cosas a la vez, y esa conjunción es una cosa nueva. Muy parecido a lo que después, en el siglo I, se llama la conjunción de Padre, Hijo y Espíritu Santo para crear la vida del Espíritu. Entonces ellos hablan de que el futuro es Pacha, el presente es el Caipacha y el pasado es el Ucupacha. Y eso implica otro cuarto, que es el aquí y el ahora. Que los animales en la vida son el cóndor, la serpiente, que se arrastra, pero es la que tiene el conocimiento, es la que busca la sabiduría, es la que busca, lo ven como un nivel horrible. Y de hecho la serpiente de Adán y Eva era la que estaba en el árbol del conocimiento, es la que consigue el conocimiento. El puma, que es el terrestre del aquí en la tierra, aquí el terrestre, es el que enseña ese conocimiento. Y el cóndor, que ya pasó por ahí, que es el que vuela, el que lo observa todo, el que es el que está arriba, es el que aplica ese conocimiento. Y todo eso se aplica, y todo eso va a un cuarto, que es aprenda, enseñe y aplica. Es decir, viva con conocimiento. Esto lo vamos a otra trilogía, que son los ayines. Los ayines son cómo se hacen bien las cosas. Entonces está el Ayin Rurai, que es hay uno que es el Ayin Yachay, muy parecido de la serpiente, muy que viene del pasado, muy que es del saber, que es el saber bien. Está el Munai, que es muy del puma, muy del enseñar, muy del presente, que es querer bien. Y está el Ayin Rurai, que es muy del aplicar, muy del futuro, que es el hacer bien. Y aquí todas estas 3 grandes trilogías se aplican en algo que es hermoso, y es que ellos tienen 3 tipos de trabajo. Tienen el aine, la minca y la mita. Es muy conocido en los indígenas y en nuestros pueblos colombianos que van a hacer una minga, ¿sí? Que la minga es un trabajo colectivo y es muy del presente, y es de que todos trabajan para todos. Pero tienen una cosa muy interesante que solamente aquí nosotros la llamamos convite y los franceses lo llaman el charret, y es el trabajo de ayuda. Hoy por mí, mañana por ti. Hoy te ayudo a ti, mañana tú me ayudas a mí. Y está la mitad, que es, como tenemos unos gobernantes que gobiernan bien,
Entonces, tributamos con trabajo. Y Machu Picchu, Tiwanaku, Caral y todo lo hacen con trabajo de tributo, trabajo para el colectivo y para el gobernante. Estas trilogías que en esos algoritmos indígenas se desdoblan en otros más, es lo que es la base de nuestro método que trae. Ese método nosotros, me voy a hacer siguiente, voy a hablar que el método se basa en pensamiento, ¿ya? ¿Pasó? El método lo vamos a referir, por favor, siguiente. Siguiente, bueno, ahí sí. Se basa en el pensamiento circular, se basa en la planeación ad infinitum, en la mirada profunda de pasado. También digo que hay que mirar profundo el futuro, y la apropiación de posibilidades de futuro. También hay que apropiar posibilidades del pasado. Hay que construir presente y hay que saber hablar, hay que saber hacer y hay que saber querer. O la siguiente que se nos devolvió. Una atrás, por favor. Porque queremos que vean la fortaleza de Cuélap, Chachapoyas. Esto es una fortaleza que es hecha aproximadamente entre el año 500 antes de Cristo y el año 300 después de Cristo. Y básicamente los incas tuvieron que ayudar a los españoles para poder, los incas para poder entrar donde los Chachapoyas tuvieron que engañarlos con los españoles, y los españoles para poder entrar donde los incas tuvieron que engañar los Chachapoyas. Es una fortaleza a 3.200 metros de altura, con unas características impresionantemente circular y femeninas, totalmente astrales. Es impresionante este sitio. Es que en el norte del Perú no es tan famoso porque la ida no es tan fácil. Ya acaban de poner un funicular y se puede. Y a través de esto sale un aforismo que lo voy a decir en quechua, me perdonan mi quechua que es peor que mi sueco, y dice: Kibnaira Unlaña Naracalar Saraña. Quiere decir, mirando a través del pasado y el futuro, construimos el futuro, construimos el presente. Y aquí esa cosa tan maravillosa que tenemos en San Agustín, que es el triple yo, y son unas esculturas, mezcla de culturas, porque los mayas alcanzan a llegar hasta el sur de Colombia y los incas alcanzan a llegar hasta el sur de Colombia. Entonces somos un mix, no sabemos si somos mayincas o de Miami o de dónde somos, pero allí en la cultura de San Agustín, perdón por el chiste, pero en la cultura de San Agustín hay una estatua de piedra que se llama el triple yo, y es el símbolo de la Sociedad Latinoamericana de Psiquiatría, porque el de arriba es el superior o el ego, el de abajo es el yo o la conciencia, y atrás hay un animal que los soporta a los dos, que es el universo. Ese pensamiento es antiquísimo. Pasamos entonces a la siguiente que es de transición, para decir que no estamos hablando de cosas muy raras. El premio Nobel Jean Tirole de Economía habla de la economía del bien común y de la economía circular. Hablan los nuevos diseñadores del medio ambiente para la sostenibilidad, un libro recién salido que se llama Design for the Circular Economy. Pero esto, ¿dónde los encontramos? En la imagen del lado está un sitio que se llama en Perú, se llama Maray. Maray puede tener unos 1500 años y es un observatorio astronómico y un laboratorio agrícola, y es un laboratorio de adaptación climática. Todo esto a la vez en forma circular y concéntrica. Entre el círculo más bajo allá y la parte de arriba hay casi 700 metros de altura y de diferencia, muchas veces hasta 5 grados de temperatura. En la parte de arriba está el círculo, que es el logo de Perú, que es en la parte de
que está en Caral a un lado y al otro lado está en el monito de las líneas de Nazca. O sea, este pensamiento circular no solamente lo tenían dentro de sus aforismos andinos, sino también dentro de su grifográficos en piedra y en la tierra. Esto es pensamiento circular pensado. Para esto nosotros decimos vamos a aplicarlo en prospectiva. ¿Cómo aplicar prospectiva? Entonces empezamos una serie de autores que tienen procesos prospectiva, una serie de autores que tienen el concepto y la experiencia que hemos hecho desde nuestros viajes. Siguiente, por favor. El método prospectivo que nosotros lo llamamos el método, vamos a pasar, ¿sí? Y ya enseguida vamos a pasar, ahí viene, y el método se llama el método Kinaira. Es el método presente, pasado, de planeación ad infinitum. Y tiene 7 pasos en forma infinita y que se comporta en espiral. Es decir, hacemos una planeación continua. ¿De dónde sacamos esto? Algunos pasos lo tomamos dentro de las escuelas típicas que han instrumentalizado la prospectiva, como en la escuela francesa, la escuela anglosajona y la escuela, del Pacífico, o la escuela de APEC. Otro desde el pensamiento de un venezolano a quien admiro mucho, que habla de la planeación ad infinitum, es decir, que debe uno estar permanentemente planeando para que sea cada vez más eficiente, más eficaz y sobre todo más amable y con más aporte. O sea, cada vez hacemos cosas nuevas y más innovadoras y lo hacemos permanente. El tercero es un señor que se llama un señor Gavilán, que tiene un libro que se llama El pensamiento en espiral de los pueblos indígenas americanos, y el cuarto desde nuestra experiencia y aplicaciones que hemos hecho en empresas, gobiernos y territorios. El primer paso tiene que ver con el mandato, y es los indígenas, muchas veces su planificación era de años, muchísimos años. Y yo creo que si a un indígena le preguntaran, como le preguntaron una vez al emperador de Japón, ¿usted qué piensa de la Segunda Guerra Mundial? Y él contesta, yo creo que es demasiado pronto para hablar de ello. ¿Sí? O sea, nos demorábamos muchísimo profundizando para decir lo que hay que hacer es esto, el mandato para hacer, el mandato de prospecto, el mandato de la prospección, nuestro foco prospectivo es este. Y para eso tenemos que planear los recursos, qué vamos a hacer, con qué lo vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, cuáles son nuestro plan A, B, y C y D. Desde allí tenemos que hablar el segundo y hacer la segunda tipo de preguntas. El segundo tipo de preguntas es qué cosas, qué factores y qué actores o quiénes que puedan intervenir, están interviniendo y podrán intervenir. Es decir, estamos en el pasado, estamos evidenciando que puedan cambiar las cosas, que tengan la capacidad de cambio. Hasta ahora. El tercero es explicarlo, y es las preguntas, que como lo decía mi señora en alguna vez, es el elemento más importante de la prospectiva, cuando nosotros somos capaces de contestar las 3 preguntas de quiénes somos, dónde estamos y de dónde venimos. Y este es un pecado grandísimo, porque alguna vez me decía un empresario, yo quiero un ejercicio de prospectiva. Y yo le dije, ¿y para qué? ¿Y para quién? ¿Y ustedes qué? Ya no importa, lo que pasa es que esto está de moda y yo quiero tener un ejercicio de prospectiva. Esto es muy importante, explicar el sistema donde estamos, cómo nos relacionamos. No estoy diciendo que hay que hacer Micmac, no estoy diciendo que hay que hacer Delfis, estoy diciendo que hay que saber quiénes somos y decirnos la verdad. Esto es parte de la introspectiva. Es muy importante tener una introspectiva y saber cómo somos. Es muy importante saber de dónde venimos y tener una retrospectiva. Y es saber dónde estamos y tener una perspectiva, de todas las perspectivas de dónde estamos. El cuarto paso son las capacidades que nosotros tenemos, las capacidades de gobernanza, las capacidades de ejecución, de qué hemos construido hasta ahora.
Muchas veces decimos que el higo es muy importante, la importancia de la gobernabilidad. Yo digo que es mucho más importante hablar de las capacidades las capacidades de la gobernabilidad, pero también la incertidumbre. Yo creo que es mucho más importante la incertidumbre y la gobernabilidad. Por lo tanto, nosotros con esas capacidades podemos decir qué capacidades tenemos, de que si nosotros sabemos de qué estamos hechos, nosotros sabemos de qué podemos hacer. Le pedimos muchas veces a pueblos indisciplinados que nos comportemos como los japoneses, que son totalmente disciplinados. ¿Cómo así? No, eso es una locura. Tenemos que saber qué somos, de qué somos capaces y de qué estamos hechos. Y nosotros allí tenemos que saber cuáles son nuestros atractores claves. Nosotros atraemos los negocios ilegales. Nosotros atraemos las culturas de rumba. Nosotros somos muy buenos en esto. Nosotros tenemos que saber en qué somos buenos. ¿Para qué somos buenos? Y de allí una cosa muy importante, porque no sé por qué estamos pasando tan rápido a generar opciones de futuro, a generar escenarios, a generar imágenes de futuro, si no sabemos saber dónde podemos actuar, en qué escenario, en qué tablado, en qué tarima podemos montarnos a nosotros a actuar, posibilidades de futuro. O sea, no decimos nosotros qué campos de actuación podemos tener. Con estos elementos de pasado, nosotros desde nuestra actuación en el día a día podemos encontrar, descubrir en esa mirada profunda unas grandes posibilidades de futuro y podemos hablar y contestar la siguiente pregunta en el punto quinto, que es ¿qué puede suceder? ¿Y cómo puede suceder? Y hacer algo muy importante. No hablé que en la primera parte de las grandes metodologías son los talleres de profundización y ampliación, y la segunda parte son unas técnicas que hacen algunos antropólogos bolivianos y del sur, que se llaman los talleres orales y las historias orales y la oralidad. Es decir, así como se ha hecho una gran campaña en el mundo anglosajón por el storytelling, nosotros también tenemos que retomar una cosa que es milenaria en nosotros, que es el oral telling, y es los contadores de cuentos. Cuando uno va a la UISA, a Bucaramanga, se encuentran en el Parque Los Palmas los contadores de cuentos si uno les da una cerveza. Ahora prohibieron la cerveza, entonces no sé qué le dará a uno, dinero o qué, para que vayan a comprar la cerveza, pero siguen contando cuentos. Los contadores de cuentos son claves en esta parte de la prospectiva, porque solamente nosotros decimos qué puede suceder y cómo sucede. Armamos una historia con una línea de historia. Después hablamos del juego de actores y los juegos de actores sociales. Definitivamente la prospectiva es de actores sociales o no es prospectiva. La prospectiva tiene que ser estratégica para que pueda llevarse a la acción. La prospectiva tiene que trabajar los actores. Y si nosotros no sabemos cómo y con quiénes armar el nuevo paradigma, con quiénes y cómo y con quiénes nosotros vamos a aliarnos, cómo y con quién nosotros debemos de defendernos, cómo y con quién debemos de nosotros alejarnos, nosotros no podemos entonces hacer esa selectiva de nuestros socios estratégicos para hacer el direccionamiento. El último paso antes de la acción, que permanentemente debemos de estar actuando, no solamente esto es como un mapa mental, es el qué queremos, cómo lograrlo y con quién. Y esta es la última parte y tiene un pedacito que no lo refería ahí en la pregunta acerca del escenario preferido y la orientación estratégica, y es que hemos hablado de las perspectivas. Hablamos de la introspectiva, hablamos de la retrospectiva, hablamos de las perspectivas, hablamos de la selectiva, que es en este caso, pero no se nos puede olvidar de hablar de la despectiva. Nosotros también tenemos que decir, yo no quiero ser como este candidato, yo no quiero ser como este país, yo no quiero ser como esta empresa, yo no quiero ser como esta persona, yo no quiero ser como este grupo de estudio, yo no quiero ser como este grupo de investigación, yo no quiero ser como esta región.
yo quiero ser, y esa es la selectiva. Y ahí es muy importante hablar del escenario preferido, escenario apuesta, escenario o meta, escenario que uno pueda decir, aquí queda la diana, y es hacia allá que debe dirigirse para un actuar presente, pero ese actuar presente no para ahí, porque apenas llegamos ahí a aplicar las cosas, pero nosotros tenemos que estar otra vez viendo si estamos haciendo el mandato, otra vez estamos diciendo si lo que estamos haciendo es sobre los componentes y sobre ese sistema delimitado. Tenemos que saber quiénes somos otra vez, tenemos que volver a hablar si las capacidades construidas las tenemos, y tenemos que volver si las posibilidades fueron esas o son distintas, y tenemos que estar en un continuo. Así como la vida es continua, la vida no es discreta, no es tomar una foto, ¿verdad? Como estamos de bien, y después salimos para donde el médico. Entonces generamos la planeación al infinito, Esta planeación infinita se pega de una panarquía de ciclos interconectados, adaptativos en diferentes escalas espaciales y temporales, de tal manera que podamos ir rápido en el corto plazo, y en la parte local, más o menos rápido y de mediano plazo en la parte regional, y en la parte global podemos ir lento y de largo plazo con esta panarquía o con esta planeación al infinito, que lo llaman ellos como los ciclos adaptativos o el diseño regenerativo de futuro. Es bien interesante. La siguiente, entonces, vamos a ver entonces el mandato. El mandato es el summa causae o el summa camaña. Estamos en el vivió bien, ¿sí? O en el mandato. Estamos en cuál. Entonces, sí, en el vivo bien. Entonces, ahí el summa causae y el summa camaña son la forma como se dice buen vivir y vivir bien, el uno en quechua y el otro en aymara. Y el uno fue adaptado por los estados plurinacionales de Ecuador, en el caso del quichua, y de Bolivia, en el caso de la aymara. Pero lo han involucrado como un eslogan, como algo de eslogan, de mandato, como se dice nosotros en Envigado, el eslogan es vivir mejor. Que es verdad, además, el eslogan del mandato cuatrienal. En el summa causae y el summa camaña es una mirada profunda del pasado para tener posibilidades del futuro y aprovechar el vivir bien, el viva bien, de tal manera que eso se convierta en un mandato, que se vuelva parte de la naturaleza misma, porque es un mandato de la naturaleza, no es una palabrita en aymara. Lucio, ¿cómo es que se dice? Si summa camaña. Entonces el otro dice, no, se dice summa causae. Bueno, dígase cómo se diga. Es un mandato de la naturaleza a todos los seres vivientes, inertes y biológicamente danzantes por este mundo, que es viva bien. Es tanto que hace 2 años el Papa saca una encíclica que se llama Laudato Deus, es decir, conviva con la naturaleza, que esa es su casa. Es decir, imagínense, este mandato de los aymaras y los quechuas y de los quichuas, de los shuars y tantos indígenas de más de 2000 años, nos estaban diciendo, la naturaleza nos dice a nosotros, viva bien. Y nosotros nos reímos, oiga, pues a esto, rezándole al río Amazonas, ¿qué tan locos? ¿Sí? No, yo le voy a rezar a internet, y eso sí estamos muy inteligentes. Voy a hacer cienciología, perdón. Entonces, ese mandato es la base. Esta base es un concepto del viva bien, un concepto pachacéntrico, no es antropocéntrico. Es decir, es un concepto del universo. El universo es el centro y ahí está incluido la naturaleza, y no el hombre es el centro.
Ya llevamos destruido más del 80% de los recursos que encontramos en el siglo I, según la ONU. Podemos resumir entonces vive bien que nosotros entramos en armonía con los ciclos de la naturaleza. Por eso me gusta tanto el mandato de la visión Antioquia siglo XXI, que termina diciendo, y en armonía con la naturaleza. La armonía es el tono, es el pulsar y la vibración que se hace con ello. Y se convierte en el ícono de la utopía andina, en un continuo perseguir del equilibrio, que va desde la inclusión humana hasta la espiritualidad universal. Esto tiene 4 elementos. El uno es la visión del todo, el segundo es convivir desde la multiplicidad, la tercera es la búsqueda del equilibrio, la cuarta es la complementariedad de los diversos. Y hay una que es algo política, pero no lo quería incluir, pero lo voy a incluir, se llama la descolonización. Y nosotros, de ese proceso de más de 2000 años, vemos que estamos trabajando con toda la cultura y con todo desde la época de la colonia el año 1492 para acá, es decir, de los últimos 500 años, y no con los últimos 3000. En algo debemos descolonizarnos. Es más, si muchas cosas no nos dejan hacer, y este proceso de descolonización, que no quisiera que se volviera político, también es incluido dentro de esa parte del buen vivir. La siguiente, para terminar entonces, quisiéramos poner allí un elemento de este mandato. Y este mandato va a 4 puntos, del buen vivir y del bien vivir bien. Aplicado a la perspectiva en el tema del summa causae, del summa camaña, sí, en ese tema nosotros proponemos que así como vemos las 4 trilogías en la chacana, de la buena gobernanza, la buena comunicación, el buen trabajo y el bien ser, esto sea lo que incluya las diferentes dimensiones que trabajamos en perspectiva, como nosotros trabajamos lo social, lo económico, lo político, lo ecológico, lo tecnológico, lo demográfico, y todas esas cosas las incluyamos dentro de la buena gobernanza, la buena comunicación, el buen trabajo y el buen vivir. Y que esa técnica de las comunicaciones orales para términos de pasado y esa parte de profundización la hagamos con algo que los indígenas arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Sierra Nevada más alta del mundo, orilla del mar, que queda en Colombia, dicen, cuando les preguntaron acerca del ordenamiento territorial, ellos dijeron, ¿queréis ordenar el territorio? Ordenad primero el pensamiento. Y le preguntaron, ¿qué es ordenar el pensamiento? Le dijeron, ustedes tienen que primero aprender a hablar. Y para aprender a hablar es muy, muy importante porque es la única forma en que podemos guiar la gobernanza. Y son 3 elementos que ni los políticos, ni los empresarios, muchas veces, ni los investigadores, ni académicos hacemos, porque también me incluyo allí. Y es, primero, para hablar bien hay que escuchar antes que hablar. Muchas veces estamos haciendo, inclusive dentro del escuchar, antes de hablar hay que aprender a escuchar. Estamos hablando de la nueva moda y es una gran enfermedad antes de entrar a la tercera década del siglo XXI, que se llama el FOMO. La nueva enfermedad, y es que uno está hablando y la gente no está escuchando, está mirando su celular, está mirando su computador, está mirando, entonces no está escuchando. Oye por allá que alguien está murmurando. Hay que escuchar antes de hablar. Segundo, hay que decir solo lo que se sabe, y esto es clave. Hay que adquirir un conocimiento para hablar y hay que decir solamente de lo que se sabe. Por eso primero se aprende, después se enseña y después se aplica. ¿Pero qué? De lo que se sabe. Y por último, y esto es clave, y esto es parte de la prospectiva acción, y esto es parte de la planeación al infinito, y esta es la parte de la prospección que sea estratégica, dirigida a la acción, dirigida a conseguir objetivos.
y hay que refrendar las palabras con los actos. Hay una empresa inglesa que su misión dice, haga lo que dijo y diga lo que va a hacer. Y es únicamente eso. Esto es clave. ¿Por qué? Porque nosotros, va uno a ver los políticos y no escuchan antes de hablar. No hablan de lo que saben y nunca refrendan sus palabras con actos. Y muchas empresas, muchos productos que nos ofrecen, muchos servicios en los cuales tomamos nosotros, nos pasa eso. Y esto es la parte básica. Y en América Latina, especialmente para Colombia, nosotros queremos llamar la atención alrededor del mandato del buen vivir, desde el ordenar el pensamiento, ordenar la gobernanza. Inicialmente empecemos a aprender a hablar. Por eso, desde aquí yo quisiera despedirme, no con unas buenas tardes, no con un feliz día, sino con un suma camaña, suma casay, un buen vivir para todos. Aquí les dejamos una bibliografía y una infografía en la siguiente, por favor, donde hay textos de soporte. Quien los quiera los podemos compartir para efectos académicos, y algunos videos y links de internet que se refiere, y es donde nos hemos empezado a soportar esta investigación. En octubre, en el Consejo de la Asociación Latinoamericana de Pueblos Indígenas y de otros, estaremos en Bolivia presentando esto entre una ponencia con otros 3 ponentes. Se llama Silvia Papagno y Javier Vitale de INDA, Argentina, y Tatiana Aguilar de Bolivia. En persona estaremos presentando esta ponencia en Bolivia, y además de eso nos acaban de aprobar que presentáramos este método Kinaida, y parte de esto en el congreso que empieza ahora el día 5, 6, el día que eso va el 5, 6 y 7 en Bruselas, sobre Future Oriented Technology Analysis, el análisis de futuro de tecnologías tecnologías orientadas al futuro, que hace el Centro de Investigación de Futuros de la Unión Europea. Y nos aprobaron un póster y allí estaremos. Por último, obviamente les queda mis datos, mis coordenadas, con mucho gusto, y reitero el buen vivir para todos. Gracias. Muy bien, Lucio, muchísimas felicitaciones. Nos has hecho pensar en muchas cuestiones sobre esto. Yo nada más rescato que este concepto cartesiano que toda la vida hemos tenido de paradigma occidental, pues no nos está sirviendo para nada. Es necesario voltear, ver en términos holísticos la pacha, la visión del todo, en donde el pasado está adelante porque lo vemos y el futuro está atrás porque no lo vemos. Y esta parte del pensamiento andino, que es trilógico y que te ha llevado a construir este método prospectivo sumamente importante, sumamente interesante, porque ya nos da una visión totalmente diferente de cómo veníamos aplicando metodológicamente la perspectiva. Entonces, pues muchas gracias, Suma Kausai, Suma Kamaya, para ti también. Y bueno, vamos a presentar al maestro Alejandro Martínez, que es nuestro comentarista de la sesión de hoy. Y también quisiera yo preguntar al público en las diferentes sedes si tiene algún comentario que pudiera hacer con respecto primero a la ponencia de Lucio y luego daríamos paso a la ponencia de María. Muchas gracias. ¿Tendrías algún comentario ahora, Alejandro? Al final, después, ok. ¿Alguien más en las sedes tiene ahorita algún comentario? El ingeniero Francisco Soria en la sede de México, por favor. Bueno, pues primero felicitar a Lucio Henao
Desde que leí la presentación y el contenido me pareció que realmente es un magnífico documento. Y después, bueno, todo lo que ha expuesto en términos generales me parece interesante, sobre todo escuchar antes de hablar, aprender a hablar, decir solo lo que se sabe y refrendar las palabras con los hechos. Una de las preguntas que yo me hacía ahorita, las comparto, es ¿qué ha sucedido después del choque de las culturas, cuando llegaron los españoles en 1492, y que todo esto que usted ha expuesto brillantemente, la chacana, el kip naira, la sumac kawasai y la suma camaña, cómo se han transformado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha quedado? Muchas gracias y felicidades. Adelante, Lucio. Sí, por favor. Gracias, amigo. Un gusto saludarte y las palabras tuyas desde el Centro de Paz me alegran mucho. Tu análisis es muy importante porque realmente tiene tres implicaciones. La primera es en la indagación. La indagación fue muy difícil porque se encuentran vestigios, no se encuentran nada en estado puro. Se encuentran algunos pueblos sumamente contaminados por los últimos 500 años y que vienen a ver una mezcla. Realmente cuando uno escucha a Silvia Rivera Gusikanski de Bolivia. Ella es una antropóloga que fue profesora de la Universidad de Berkeley y ella dice que ella es una antropóloga chola y realmente cholos puros no existen porque obviamente se visten en forma occidental muchos y entonces quedan apenas unos pequeños vestigios. Inclusive los hombres del agua, que son los de las islas de los Urus, en el Titicaca, ellos construyen permanentemente con la totora, que es una hierba, que es un junco que nace en el lago, y ellos tejen su propia isla con esos juncos, o sea, sus tierras, sus islas sobre el agua y sus embarcaciones con eso. Y esa tradición es milenaria y lleva ahí, pero uno llega allá y ellos tienen tantos turistas de tantas partes del mundo que el cholo, el aymara, habla japonés, habla alemán, muchas veces nos encontramos con uno que habla 5 idiomas, incluido obviamente el aymara, su lengua, el aymara, el español, el inglés, el japonés, el alemán, y entonces uno se encuentra con una cultura andina sumamente contaminada, perdón, y con distorsiones enormes. Puse el ejemplo de una gran distorsión. Tomar un gobierno con una ideología, un eslogan de algo tan interesante y tan profunda como es el buen vivir o el viva bien, es un mandato de la naturaleza, y convertirlo en un eslogan de gobierno y de aplicación. Y ha tenido, como dice Silvia Rivera, sus claros y sus oscuros. Sus claros porque en algo ha aportado a la recuperación. Tenemos diccionarios en aymara de varios idiomas. Inclusive, curiosamente, el último dato es que han traducido la película Coco a la aymara. Pero esto es muy occidentalista. Esto es muy colonizador. Por lo tanto, la parte de descolonización es muy complicada. Esa es una parte de la respuesta. La segunda es tal vez la que más me preocupa, y es el que cada vez se pierde más porque las nuevas generaciones tienen menos apoyo de gobiernos, universidades y empresas, o sea, de la gran sociedad o del gran gobierno,
acerca de ser cada vez más aymaras, a excepción de Cusco, pero porque es muy buen negocio, a excepción de Tijuanago, porque es muy buen negocio, a excepción de Lima, porque es muy buen negocio, o hablar de la tierra de ustedes, de Chichén Itzá y de otros sitios. Es decir, que se incorpora, pero se incorpora al turismo y al negocio. A la vida se sigue incorporando. Hay un sitiecito muy remoto, tiene que ir uno unas 4 horas y media en carro desde Cusco para llegar y ir al puente que es Huachaca. Y ese es lo último que hacen de pensamiento circular andino, y es que cada año tumban un puente que es hecho con un pasto, lo tumban y vuelven y tejen y vuelven y hacen un puente que soporta hasta 10 personas cargadas con, 10 personas, por ahí 500 kilos soportan. Entonces lo tejen cada año y vuelven y lo tumban y vuelven y vuelven y vuelven. Y esta es una tradición, algunos dicen que tiene 1500, algunos dicen que tiene 1800, eso está vivo. Y es la última costumbre pura, viva, inca o andina. Sí, pero tenemos mucho por hacer allí y tal vez varias generaciones puedan rescatar y volver hacia dónde. De hecho, mucha gente dice que es que lo importante no es hacia dónde vamos, sino hacia dónde estamos regresando. O sea, cuál es nuestro origen, porque partimos de un origen y volvemos al origen. Es decir, para poder ser evolucionados y para poder ser parte del todo. No sé, Oscar, si te pude contestar. De todas maneras, me alegra mucho enviarte un abrazo. Muchas gracias, Lucio. Excelente. Sí. Excelente presentación y gracias por la respuesta a Francisco Soria. Ahora